bienvenidos a mi canal. Soy Linda y soy sanadora y entrenadora. Y en este canal les brindo claridad acerca de conceptos de espiritualidad práctica y de inteligencia emocional y de cómo pueden usarlos en el día a día para crear una vida más plena y abundante. El video de hoy se va a basar en el tema del privilegio. Y esto no es un video que tenía planeado hacer, pero es un video que decidí hacer hace 1 o 2 días a raíz de todas las cosas que están ocurriendo en Estados Unidos. Me imagino que la mayoría de las personas que están viendo este video están informados de todas las protestas y todas las otras cosas que han estado pasando en Estados Unidos en las últimas semanas a raíz del asesinato de George Floyd a manos de un policía. Y durante todo este tiempo he estado notando ciertas cosas que han estado pasando en los medios sociales, especialmente en Facebook, pero también en otros medios sociales, que me han parecido algo interesante. Y no es algo que comencé a notar ahora, es algo que llevo notando hace mucho tiempo, pero especialmente es algo que se ha intensificado en las últimas semanas, y es el tema y cómo hablamos del tema del privilegio. Y por eso decidí hacer este video hoy. Para comenzar, quiero darles cuál es mi definición del privilegio. Y por favor entiendan que mi interés con este video no es ofender a nadie, no es crear ningún tipo de controversia. Y también necesito que entiendan que yo no soy una persona que soy especialista en estudios sociales, en estudios de raza, ni nada por el estilo. Simplemente quiero basar este video en mi perspectiva espiritual y mi perspectiva personal, bueno, que es lo mismo, de cómo estoy viendo esto desarrollarse en el mundo en el que estamos viviendo. Ya habiendo dicho eso, volvemos entonces al tema del privilegio. Y voy a comenzar con mi definición de cómo yo defino el privilegio. Y para mí el privilegio es un beneficio o una ventaja que tiene una persona o un grupo sobre otra persona u otro grupo. Basada en esa definición, para mí el privilegio no es nada malo. El privilegio para mí, energéticamente, la energía que lleva el privilegio para mí es una energía completamente neutral. La energía del concepto de privilegio no es una energía ni positiva ni negativa, es simplemente neutral. Porque la manera en que yo veo o defino el privilegio se basa en que el privilegio es algo que te es dado a ti. No es algo que uno pide, no es algo por lo que uno trabaja, es algo simplemente que te es dado basado en las circunstancias de tu nacimiento, donde naciste, la familia en que naciste, cuándo naciste, etc. Hay muchos tipos de privilegio y por ende una persona puede tener privilegio en algunos aspectos de su vida y no en otros. Por ejemplo, yo soy una minoría aquí en Estados Unidos, que es donde estoy viviendo en este momento, no solamente por mi raza, porque soy puertorriqueña, sino por mi color de piel. Pero comparada con otras personas de Latinoamérica y de muchas otras partes del mundo, pero me voy a basar en una comparación con los latinoamericanos porque esa es como quien dice, la raza, ¿no? O sea, con que yo me identifico. Comparada con otras personas latinoamericanas, yo tengo muchísimo privilegio, porque simplemente basado en un hecho completamente fuera de mi control, que es donde yo nací, yo tengo ciudadanía norteamericana, ciudadanía estadounidense, y por ende el poder trabajar y estudiar y vivir en Estados Unidos para mí es muchísimo más fácil que para cualquier otra persona del mundo que no sea de Estados Unidos, incluyendo y especialmente a otras personas latinoamericanas. Eso es un privilegio. Otro ejemplo es, yo me crié en una familia en Puerto Rico que es una familia de clase, o era una familia de clase media, y tuve acceso a muchos beneficios que otras personas en Puerto Rico y en otros países no tienen. Yo me crié con mi abuelito, que era una persona, como dije, de clase media, y era una persona que estaba bien focalizada en mi educación. Para él lo más importante es que yo fuera una persona educada, porque él no tuvo ese privilegio. Él trabajó muchísimo en su vida y nunca pudo tener ese privilegio. O los frutos de su trabajo no lo llevaron a eso. Por ende, una de las cosas más importantes en mi casa, en el lugar donde yo crecí, era que yo estudiara, que yo fuera a la universidad, que yo me hiciera de una carrera profesional, etc.
no solamente esa mentalidad, sino el hecho de que mi familia tenía los recursos económicos para ayudarme, para ponerme a un colegio católico privado, estudiar desde escuela elemental hasta que me gradué, y luego ayudarme a pagar los cargos de un colegio privado, perdón, una universidad privada en Estados Unidos. Eso es un privilegio que yo tengo, es un privilegio que tuve, que es un privilegio que muchísimas personas, yo diría que hasta la mayoría del mundo, no tiene. Así que a pesar de que yo soy una minoría, yo soy una persona que tiene muchísimos privilegios, especialmente comparado con otras personas que relativamente son parecidas a mí, tal vez por el aspecto físico, culturalmente, etcétera. Así que yo creo que es bien importante que entendamos que por esa razón el privilegio no es nada que es energéticamente ni bueno ni malo, simplemente es. Y lo que hace el privilegio bueno o malo es cómo se utiliza. Pero a eso vamos a entrar un poquito más tarde. Lo que me quiero focalizar en este momento, o enfocar este momento, es en eso, ¿no? Que todos, o por lo menos diría yo, la mayoría de las personas tenemos privilegios en algunos aspectos de nuestra vida y no en otros. Y el hecho de que tengamos privilegio no implica que no tengamos otras dificultades. Y ese es uno de los temas que quería tocar porque es una de las cosas que he notado muchísimo más en los medios sociales, que normalmente cuando alguien trae el tema dice, ay, tú tienes privilegio porque eres una persona blanca, o sea, blanca de color de piel, refiriéndose a una persona estadounidense blanca. Lo que he notado es que la mayoría de las personas tienden a tomar eso como un ataque o como una ofensa personal. Y no puedo negar que tal vez en algunos casos se utiliza de esa manera, pero yo creo que en la mayoría de los casos se utiliza simplemente como una observación, como un hecho. Por el hecho de que tu piel, el color de tu piel es blanco y naciste y creciste en Estados Unidos, algo de lo cual esas personas no tuvieron ningún tipo de control, tú tienes un privilegio. Y lo que he notado es que eso a veces las personas blancas estadounidenses lo toman o lo sienten como un ataque y tienden a sentirse en la necesidad de defenderse. Y lo que quiero aclarar es que el hecho que una persona tenga privilegio no significa ni quiere decir que esa persona no ha tenido muchísimas otras dificultades en su vida. Decir que alguien tiene un privilegio no es una manera o no es con la intención de invalidar las otras dificultades que esa persona ha tenido o ha podido tener en su vida. Es simplemente una observación. Eso me lleva a otro punto importante que quiero discutir, y es el hecho que el privilegio no necesariamente se basa en cómo la persona privilegiada ve al mundo o cómo trata a las otras personas con menos privilegio o sin privilegio. Y eso es algo que he escuchado mucho en las redes sociales. Cada vez que mencionan privilegio, la persona privilegiada, no sé por qué estoy haciendo comillas, pero bueno, la persona privilegiada tiende a defenderse diciendo que ellos no ven a las personas de otra raza, de otra cultura, de otro color, de ninguna manera diferente. Pero lo que quiero aclarar es que ese no es el punto. El punto es que una tercera persona percibe y trata a la persona con privilegio completamente diferente, o podría percibir y tratar a la persona con privilegio completamente diferente a la persona sin el privilegio. Y de eso es lo que estamos hablando. No se está hablando de que la persona que tiene el privilegio es una persona que menosprecia a los demás, sino que en una situación donde todo lo demás es igual, ambas personas pueden ser tratadas diferentes simplemente porque una tiene un privilegio, ya sea el privilegio de color de su piel, del estatus social, financiero, etc., y la otra no. Y ya habiendo tocado esos dos temas, lo que creo que es importante que entendamos es que, como dije al principio, yo no veo energéticamente, para mí el concepto de privilegio no es ni bueno ni malo, es completamente neutral. La diferencia es que estemos claros y conscientes de nuestro privilegio y de cómo lo usamos en el día a día, no solamente para nuestro beneficio, pero mucho más importante, para el beneficio de las personas a nuestro alrededor que no tienen ese privilegio.
Nadie aquí está diciendo que deben renunciar a su privilegio. Por ejemplo, todas esas personas que nacieron en una familia bien adinerada, nadie les está diciendo que que regalen todo su dinero. Yo personalmente no lo haría. Si ese fuera mi caso, yo sé que yo no lo haría. Pero lo que sí se está diciendo es que a través de adquirir y de tener esa conciencia de nuestro propio privilegio, eso nos ayuda a tomar la decisión de navegar el mundo de una manera diferente en la que podemos utilizar y aprovechar el privilegio que nosotros tenemos para ayudar a las personas que no lo tienen. Bueno, con eso quiero hacer un resumen cortito de lo que hablamos, o los 3 puntos principales de este video, que son el hecho de que, número 1, el hecho de que una persona, incluyéndome a mí, que algunos de nosotros tengamos privilegios, no implica que no hemos tenido dificultades y dificultades bien fuertes en nuestra vida. También el segundo punto es que el privilegio se basa en cómo lo externo, cómo personas externas a la persona privilegiada y a la persona no privilegiada ven a ambas personas y las tratan posiblemente diferentes, basado en que una sí tiene privilegio y la otra no. Y el último punto es, repitiendo lo que dije hace un minuto, es que lo más importante, si no escuchan o no retienen nada más de este video, lo más importante es que entiendan que todos aquellos que tenemos privilegio, porque la mayoría de nosotros tenemos privilegio de alguna manera u otra, todos aquellos que tenemos privilegio, lo importante es que seamos conscientes y estemos dispuestos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder ver cuáles son esos privilegios que tenemos, ser consciente de ellos y aprovecharlos para beneficiar no solamente a nosotros mismos, sino a las personas y al mundo a nuestro alrededor. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Me gustaría que pusieran en los comentarios cuáles son los privilegios que ustedes tienen y cómo creen, que pensaran un poquito en cómo los pueden utilizar o aprovechar para ayudar a las personas y a la comunidad a su alrededor. Y como siempre, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Namaste.